Hola, muy buenos días. Mi nombre es Armando Pérez Mena y el día de hoy le vamos a hacer una presentación de un caso clínico de un paciente con enfermedad cardiovascular, el cual se manejará un programa de rehabilitación cardíaca en base al padecimiento que vamos a tener de este caso clínico. Para ello, pues es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el país y muchas veces en el mundo. México tiene demasiadas enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, y muchas de ellas se derivan a partir de malos apegos a tratamiento o simplemente un mal plan nutricional. Como les decía, vamos a iniciar nuestra ponencia en base a nuestro caso clínico, el cual se comenta y se inicia con la ficha de identificación. Este es un paciente masculino de 58 años, que por iniciales es la E, la D y la H, el cual tiene un estado civil casado, es religión católica y tiene una ocupación que es comerciante. Tiene un esquema completo de vacunación para COVID-influenza y vacunas propiamente de la infancia. Y pues él refiere que habita en casa propia, con todos los servicios básicos de urbanización. ¿Qué antecedentes tiene? Durante sus antecedentes y el interrogatorio directo de la historia clínica, nos comenta que tanto su mamá es diabética y su papá es hipertenso. Esto nos quiere decir que este paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares. Antecedentes personales no patológicos. Como lo comentábamos, es originario y residente de Zacatlán, Puebla. Es comerciante, casado, católico, habita en casa propia con servicios básicos de urbanización, luz, agua, drenaje. Y pues nos dice que dentro de sus toxicomanías ha sido fumador con tabaco por más de 20 años. Es un índice tabáquico muy alto y refiere que los últimos 10 años era de media a 10 cigarrillos al día. Alcoholismo refiere que es un alcoholismo social, el cual es de 2 veces probablemente al mes, y con un esquema de vacunación. Refiere que tiene una biomasa negativa. Antecedentes patológicos personales. Refiere que no tiene ninguna alergia, que tiene una cirugía de apendicectomía hace 10 años, tiene una fractura de tobillo derecho hace 20 años, que no fue necesario tratamiento quirúrgico, simplemente tratamiento conservador. Enfermedades crónicas, él refiere ser hipertenso de aprox 10 años de evolución. Lo que llama mucho la atención es que es un paciente con muy mal apego a tratamiento. ¿Por qué? Porque él está indicado tomar telmisartán y desafortunadamente solamente se lo toma cuando tiene algún síntoma, ya sea cefalea o vértigo. De ahí no necesariamente se toma y no acude a sus consultas regulares. Entonces es un gran factor importante para generar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo fue su padecimiento actual y cómo inició? Refiere que un día estaba por la mañana en su domicilio y de manera súbita inicia con dolor torácico retroesternal, el cual es de tipo opresivo, que se irradia hacia el brazo izquierdo y hacia la mandíbula, clínicamente de datos de síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que él hace de manera instancia? Acude a un médico particular, el cual le indica que ese padecimiento pues él no lo puede atender ahí, que es necesario hacerle más estudios de imagen, más estudios de laboratorio para llegar a un diagnóstico certero. De manera inicial, su dolor era una intensidad moderada, 7 de 10, pero como fue avanzando el tiempo, el dolor se incrementaba hasta llegar a una escala 10 de 10 de EVA. Y ese dolor siempre lo sugirió que era retroesternal y de tipo opresivo, un dolor que nunca había tenido durante toda su historia médica. ¿Y qué es lo que pasa? Llega al Hospital General de Zacatlán, el cual pues se le toman sus signos vitales, el cual muestra 160-100 de frecuencia de tensión arterial,
con datos de crisis hipertensiva, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 36, saturando al 94% sin apoyo de oxígeno. Tiene un peso de 90 kilos con una talla de 1,66, los cual nos da un índice de masa corporal de 33, clasificándolo como una obesidad grado 1. ¿Y qué encontramos en la exploración? La cual es un paciente que se encuentra consciente, orientado, pero sí con facies álgicas, en todo momento llevándose la mano al pecho y refiriendo el dolor tipo opresivo, que ya era de una muy buena intensidad, 10 de 10. Se observa que se encuentra un poco pálido, sus ruidos cardíacos se escuchan de buen tono y buena intensidad, sus ruidos pulmonares se escucha con una buena entrada y salida de aire sin escuchar algún agregado de sibilancias o estertores, y sigue insistiendo que el dolor es opresivo, se le va al brazo izquierdo y a la mandíbula. En abdomen no encontramos nada, y en las extremidades, ya sea pélvicas y torácicas, pues todo se encuentra de manera normal. Con esta exploración física, con estos signos vitales y con los antecedentes clínicos y padecimiento actual, pues es un paciente muy sugestivo para un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se ingresa al hospital, se ingresa al área de choque y pues tiene sospecha de un infarto al miocardio agudo. ¿Qué es lo que se necesita de manera inmediata? Pues canalizarlo, tomarle estudios de laboratorio y se le toma un electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar si hay algún cambio en la dinámica eléctrica del corazón. De manera inicial, este es su electro que se le toma al llegar, no pasados unos 15-20 minutos de su ingreso, el cual se puede evidenciar que tiene cambios muy notorios en el electrocardiograma, lo cual idealmente en la derivación de 2, derivación de 3 y derivación ABF, lo cual nos indica que es una lesión con elevación del segmento ST por arriba de 2 a 3 milímetros, lo cual es sugestivo de infarto en la cara inferior. Para ello, pues se comprueba básicamente con estudios de laboratorio para corroborar la clínica y el electro, el cual se le toma una citometría hemática, una química sanguínea, unos tiempos de coagulación y claro, no pueden faltar el perfil cardíaco, incluido CPK, CPKMB y troponina I de alta sensibilidad, los cuales los valores reportan que la troponina se encuentra elevada en 8.78, la CPK en 4.42 y la MB en 35. No tiene respuesta inflamatoria, tiene unos leucocitos de 5.8, una hemoglobina de 15.9 y unas plaquetas de 315.000. Todo esto nos indica ya por laboratorio, por electro y por clínica que es un paciente que está cursando con un infarto agudo al miocardio y necesita tratamiento inmediato de urgencia. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Se le dan medidas antiisquémicas, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, enoxaparina, atorvastatina, y se le debe dar un traslado oportuno a una unidad que tenga hemodinamia, en este caso hasta la ciudad de Puebla, aprox 2 horas de camino del Hospital General de Zacatlán. Una vez que llega a la ciudad de Puebla, a hemodinamia, que fue aceptado el paciente, se le va a realizar un cateterismo cardíaco, el cual de manera rápida se indica que tuvo una colocación de un stent por una oclusión de una arteria coronaria y se logra resolver el problema en un buen porcentaje de su calidad de su corazón. Ahora, hablando del tema de rehabilitación cardíaca, es muy importante que este tipo de pacientes no se nos olvide que todas las afecciones cardiovasculares deben de llevar una buena rehabilitación cardíaca. De lo contrario, ese corazón va a quedar debilitado, las funciones cardiovasculares van a estar disminuidas y la mortalidad de ese paciente va a estar en aumento. Entonces, actualmente se manejan de 3 a 4 fases en la rehabilitación cardíaca. Tenemos
que en la fase 1 va a consistir propiamente intrahospitalaria. Va a estar mediada entre los 7 y los 14 días, en un promedio actual entre los cuarto y quinto día, hasta su egreso hospitalario se le va a iniciar su rehabilitación. En la fase 2, pues se comenta que esta fase, una vez que está dado de alta, tiene que acudir a los centros de rehabilitación cardíaca, propiamente donde haya un cardiólogo, un médico, un fisioterapeuta, su personal de enfermería, y esto nos apoyará para estar vigilando al paciente durante una serie de sesiones de ejercicios que ayuden a fortalecer y mejorar la resistencia de este paciente. En la fase 3 y la fase 4 ya propiamente son fases que se encuentran en su domicilio. En la fase 3, a diferencia de la fase 4, todavía va a haber citas programadas por parte del fisioterapeuta en rehabilitación cardíaca para estar vigilando cuál es la conducta de ese paciente. Y en la fase 4, pues esa rehabilitación propiamente ya la va a hacer solo el paciente en su domicilio. Ya no puede haber muy esporádicamente sus consultas en lo que va a ser en la fisio de rehabilitación o con su cardiólogo, y pues múltiples apoyo multidisciplinario de algunas otras especialidades. Adentrándonos poco a poco a lo que es la rehabilitación cardíaca, nos dice que en la fase 1, que lo acabamos de mencionar, que es propiamente o intrahospitalaria, ¿en qué momento se va a hacer? 12 horas después de que nuestro paciente haya pasado a intervencionismo por cateterismo cardíaco y hemodinámicamente se encuentre estable, ¿vale? En ese momento se va a iniciar la fase 1 de rehabilitación y si nos damos cuenta, un paciente post-infarto, post-cateterismo, pues va a estar acostado en una cama, lo cual eso va a generar el menor consumo de oxígeno, el menor consumo de nutrientes y pues bueno, ¿qué es lo que necesitamos ir fortaleciendo poco a poco? Un paciente que se encuentra en una cama, su proporción de oxígeno va a ser en base a un MET. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poderlo egresar del hospital? Llevarlo a 5 METs. Esto va a oscilar entre los 4 a 5 días. ¿Cómo va a ser? Pues esto va a ser la valoración hospitalaria, que la vamos a estar haciendo de 1 a 2 veces al día, y vamos a estar identificando que el ejercicio que yo esté realizando no le esté condicionando algún síntoma, alguna disnea, dolor torácico, una crisis hipertensiva. Entonces en ese momento se detiene el ejercicio. Pero si no hay ninguna parte de esas, entonces se continúa con la progresión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una frecuencia máxima al 60% de su basal o de 20 a 30 latidos por arriba de la frecuencia basal. Entonces, ¿qué conclusión nos lleva? Que la fase 1 tiene que ser progresiva. De manera inicial se le van a hacer tanto ejercicios pasivos como activos de baja intensidad. Los ejercicios pasivos pueden ser desde movimiento de la cabeza, en laterales, arriba abajo, en giros, de ahí posterior hacer giro de brazos, adelante atrás, giro de cadera, adelante atrás, y de esa manera pues vamos a estar generando una progresión en nuestro ejercicio día a día, desde ejercicios acostados, en flexión extensión de las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, en hacer ejercicios sentados, simplemente en tener apoyo y levantarse, sentarse, levantarse en un periodo de tiempo determinado, en series repeticiones, donde tolere el paciente y no tenga ningún síntoma, hasta tener ejercicios activos de baja intensidad, lo cual nos vaya generando mayor fuerza de contracción muscular, tanto isotónica, isométrica, y lo cual vaya generando que el paciente empiece a retomar ese tipo de actividades cotidianas hasta llevarlo a los 5 MET, que los 5 MET es simplemente tener la capacidad funcional de nuestro organismo a hacer nuestra vida diaria básica: caminar,
realizarse un desayuno, ir al baño, ligeramente ubicarse de un lado a otro, y eso nos genera no gran carga de oxígeno o de nuestra propia. Entonces, como lo decíamos, en hacer estos ejercicios activos o pasivos vamos a estar utilizando entre 1.5 METs. ¿Y qué es la finalidad principal? Llevarlo a la deambulación. Una vez que esté deambulando de manera correcta, pues nuestro paciente podemos irlo progresando a la siguiente fase. En la fase 2, que nos dice que es de 4 a 12 semanas, ¿qué es lo que hay que hacer? Idealmente lo podemos llevar en diferentes sesiones. 25 sesiones nos dicen la literatura que puede tener un riesgo de mortalidad en menos de 19%, pero si le hacemos 36 sesiones en ese tiempo, pues vamos a tener hasta un 47% mayor de riesgo de mortalidad. Las sesiones de entrenamiento van a estar situadas en 10 minutos de calentamiento, 30 minutos de entrenamiento y 5 minutos de relajación, como lo dijimos, de manera progresiva, y tiene que estar supervisada por el rehabilitador cardíaco. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar si hay alguna alteración? Pues identificar cuadros de angina de pecho, que empiece con dolor torácico, a las pruebas de esfuerzo, que no se tolere cierta cantidad de minutos que se están exigiendo para la rehabilitación, y pues durante ese periodo se están haciendo valoraciones por ecocardiografía para ir valorando la fracción de ventricular del ventrículo izquierdo, cuál es la fuerza de contracción que tuvo y cuánta lesión tuvo ese corazón. Como lo comentamos en la fase 3 y en la fase 4, ya son propiamente en el domicilio, se les indica a los pacientes cuáles van a ser los ejercicios que se van a realizar de manera progresiva para hacer que el paciente regrese a sus actividades normales. Como aquí dice, vamos a ir en la fase 3 de 2 a 3 veces al año. Ya el ejercicio no va a ser terciado, sino ya se va a hacer 5 veces por semana, y pues como lo comentamos, en una progresión de intensidad de 70-85%. Este es básicamente cómo realizarlo, de 10 a 20 minutos, de 20 a 30 minutos la actividad de resistencia, darle un poquito de 15 a 20 actividades recreacionales, y siempre es importante que de 5 a 10 minutos nos aboquemos a tener un poco de relajación para que veamos la capacidad funcional del corazón al ejercicio previo y pueda retomar su estado basal. Siempre es importante que durante un periodo de rehabilitación cardíaca no solamente es el cardiólogo, el médico y el fisioterapeuta. Un paciente que tuvo un infarto, pues realmente se genera un grupo multidisciplinario. Debe tener un apoyo por nutrición, el cual pues siempre nos apoyará en ver cambio del estilo de vida, cambio en el estilo del estado nutricional del paciente, y evitar en lo mayor de lo posible volver a tener un evento secundario de infarto. El apoyo psicológico es básico. Todo paciente con un infarto o con una enfermedad cardiovascular, pues en su mente siempre va a tener que existe ese riesgo de que le va a volver a pasar. Entonces debe de estar bien manejado y bien controlado ese paciente por medio de un psicólogo, y también acompañado de su familia, para que en conjunto pues se pueda salir de esa situación psicológica en lo que lo está pasando. El cardiólogo le va a estar sugiriendo sus consultas mensuales, su médico tratante que lo va a estar vigilando en base de laboratorios, estudios de imagen, electrocardiogramas ocasionales, tal vez ecocardiogramas, alguna prueba de esfuerzo posteriormente. Y pues el fisio, el cual está muy involucrado porque dio toda la pauta a generarle cuál va a ser la progresión del ejercicio, y esta es la persona que va a lograr identificar cuál es el momento más oportuno para regresar a las actividades diarias y cotidianas de este paciente. Si se dan cuenta, es un grupo multidisciplinario el cual debe de estar siempre en conjunto para llevar una rehabilitación cardíaca apropiada. Mientras todo se siga de una manera correcta, el paciente va a tener buenos resultados y el riesgo cardiovascular va a ser menor. Entonces, invitamos a toda la gente a que realmente haga exploraciones cardíacas de manera oportuna y evitemos tener mayor causa de mortalidad
en afecciones cardíacas. Agradezco su atención, mi nombre es Armando Pérez Mena y los invito a seguir viendo y ponerse en contacto con sus médicos y sus fisioterapeutas. Gracias.